poco centrado en el mismo tema, hablando acerca de la identidad, de quiénes somos en Cristo. Y el título de esta mañana es un poco rebuscado como todos mis títulos, pero para mí tenía mucho sentido el título de si somos realmente original o si somos una copia barata, ¿sí? Y perdón lo de barata, ¿sí? Creo que a veces simplemente podemos imitar más que trabajar en ser algo, ¿sí? Uno de los grandes problemas que tiene hoy en día la industria, y perdón, lo de copia barata está un poco vinculado a que, a ver si funciona, a que hay un verdadero... No, es para que funcione el puntero, pero creo que no funciona. Bueno, hay un verdadero cuadro y hay un cuadro copiado, ¿sí? Que mucha gente obviamente no tiene el dinero para conseguir el cuadro original. Ah, tengo que hacerlo para este lado, gracias. Sí, está encendido. A ver qué intentar cambiar. Bueno, no cambia. Entonces, hoy tienen trabajo, ¿vale? No, es el ratón de ellos. Corrado, sígueme. Bueno, vamos a la primera diapositiva, ¿sí? Uno de los grandes problemas que enfrenta la industria de hoy en día, en general, sí, es el tema de las imitaciones, el tema de las copias, el tema de hacer cosas similares o parecidas, pero que obviamente no tienen el mismo costo, ¿sí? Y esto se comenzó a ver realmente en lo que es la industria de la moda, el calzado, los complementos de moda, pero han ido cubriendo toda la amplia gama de productos fabricados, ¿sí? Es muy común que si uno no tiene el dinero para comprar y pagar algo de marca, hoy puede conseguir algo similar, parecido, por un precio mucho más económico, ¿sí? Es más, estamos llenos de bazares, ¿sí? De bazares donde tú puedes ir a comprar algo que te va a costar muy poco, pero tú sabes también que la calidad de lo que tú estás comprando no va a ser gran cosa, ¿sí? Mis primeras herramientas, yo trabajo en el rubro de la construcción y el mantenimiento, mis primeras herramientas las compré así en un bazar y ya para el segundo uso ya es que no servían. Entonces yo sabía que, bueno, estoy invirtiendo en algo que no va a durar muy poco. Pero el tema de las cosas falsas es algo que ha ido creciendo. En los años 90, más o menos, aproximado, creo que voy muy rápido, ¿no? En los años 90, aproximadamente, en Argentina abrió las puertas a la importación de cosas, o sea, exportación para otros países, y comenzaron a llegar un montón de productos de distintos lados, productos buenos y productos no tan buenos. Y nosotros, que somos muy ingeniosos para crearle nombre a las cosas, definimos una nueva palabra para las cosas que no son auténticas, que no son reales, ¿sí? La palabra, y esto es un argentinismo, perdón, ¿vale? Pero pueden aprender un poquito de cultura argentina en esta mañana. Trucho. Trucho es la palabra que dícese el diccionario de la Real Lengua Española versión argentina, de un artículo de dudosa calidad o que es una copia o una imitación de algo real, ¿sí? Y fue muy común comenzar a ver un montón de puestos callejeros donde se vendían primero copias muy malas, pero después copias muy buenas de productos de marcas caras a un precio muy significativo, muy alcanzable por cualquier ciudadano. Entonces, cuando tú comprabas algo, tú sabías si esto era bueno o no era bueno, si realmente era una copia, una imitación o era algo real. Y lo que tú decías, esto es trucho, ¿sí? Y con eso tú definías si lo que estabas comprando realmente era original o no. Ahora, para mí lo curioso de esta palabra fue que no solamente se aplicó a las cosas que comprábamos, sino que también se comenzó a aplicar a las personas. Y tú, como persona, a veces podías ser trucho
si estabas fingiendo, si estabas aparentando, si estabas queriendo copiar o mostrar algo que realmente no eras, ¿sí? Y para mí esto siempre ha sido tal vez una de las grandes luchas que he tenido un poco con la iglesia. Y quiero en esta mañana abrir mi corazón y ser muy honesto, ¿sí? Muchas veces y en muchas circunstancias, hablando con gente no creyente, el gran problema de la iglesia son los creyentes. Porque muchas veces los creyentes somos una mala copia de Jesús. En muchos casos realmente estamos queriendo mostrar o fingir ser algo que en muchas circunstancias no lo somos. Y para mí ese ha sido siempre, yo he trabajado casi siempre en mi ámbito laboral entre gente no creyente y esa ha sido siempre una de las grandes luchas al hablar con la gente. Sí, ustedes mucho tiempo en la iglesia, mucho haciendo esto, mucho haciendo lo otro, pero después en la vida diaria son igual que los demás. Y en esta mañana, hablando acerca de la identidad, yo me quiero realmente detener en este punto. ¿Somos realmente nosotros un original o anhelamos ser un original, verdaderos discípulos de Jesús? ¿O somos una copia? ¿Somos algo que intentamos mostrar de que en nosotros hay una vida distinta, que muchas veces de puertas hacia afuera funciona bien, pero que en la intimidad funciona un poco mal? Y para mí este problema que muchas veces enfrentamos como iglesia dentro de la sociedad, no es un problema de ahora, es un problema de los tiempos antiguos. Los maestros de la ley en la época de Jesús, a mí me asombra la capacidad de decir que la gente decía de Jesús, este enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas, los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque enseñaban pero sin realmente vivir lo que estaban diciendo. Entonces, si tú y yo entramos en esa dinámica de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, en realidad nos transformamos en personas falsas. Somos una copia de algo que debería ser verdadero. Y esto para mí es un gran dilema en la iglesia, porque a veces es más fácil imitar y fingir que buscar ser auténticos. Porque en nuestra autenticidad muchas veces se ven nuestros errores, se ven nuestras áreas débiles, se ven nuestras falencias. Y nos cuesta más mostrarnos vulnerablemente como somos y decir, estamos trabajando por cambiar. No, es más fácil aparentar, crear una buena copia de lo que en muchos casos no lo somos. Ahora, vuelvo al punto. Para mí Jesús fue una persona singular. Para mí Jesús es el modelo a seguir. Y no solo porque Él vivió lo que predicó, no solo por el hecho de que la gente veía en Jesús algo particular que demostraba que lo que decía realmente era lo que hacía, sino porque Jesús se enfocó en el corazón del ser humano. Él no habló de la superficialidad, Él no habló de cosas que no iban a llevar a un cambio o un arrepentimiento. Y Jesús en ese sentido, Él fue muy veraz con lo que Él decía acerca del reino de Dios y acerca del Padre y cómo Él realmente lo vivía. Entonces, yo quiero aprender a mirar a Jesús con los ojos de que Él fue singular, fue auténtico y fue único. Y yo quiero aprender a, perdón la expresión, pero así como, bueno, en esta tarde vamos a hacer un bautismo y Caden va a ser sumergido, zambullido completamente en el agua. Yo quiero aprender a zambullirme en la persona de Jesús. Porque yo creo que Él es el mejor ejemplo de cómo es vivir la vida cristiana. Él es el mejor ejemplo de cómo ser auténtico. Él es el mejor ejemplo de qué es lo importante realmente para Dios. Y me gustaría que tú y yo, tal vez al final de este tiempo que estamos hablando un poco acerca de la identidad, podamos
tener ese deseo de zambullirnos en la persona de Jesús y poder intentar cada día ser más semejante a Él. Porque de eso se trata ser un discípulo. Esa es la mejor definición de ser discípulo, ser un aprendiz. Y yo quiero ser aprendiz de la persona de Jesús, del carácter, del corazón. Y quiero que tú también lo puedas hacer. Porque si hay algo que va a marcar diferencia realmente en cada uno de nosotros, es la persona de Jesús. Saben que los líderes religiosos, después que Jesús muere y cuando encarcelan o capturan por primera vez a Pedro y a Juan, creo que eran en la curación que hacen del paralítico que está en la puerta del templo, dice que escuchándoles hablar reconocían que habían estado con Jesús. Y ese para mí es el deseo que tengo en este tiempo, que la gente pueda reconocer en mí y en ti que estás con quién, con Jesús. Que Jesús cambia tu vida, que Jesús transforma tu vida, pero no desde lo exterior, sino desde lo interior hacia adentro. Así que ese es el desafío que para mí en este tiempo tenemos, ¿sí? Pensando en las cosas reales y en las copias. Yo no quiero ser una copia. Y obviamente que no sirve, no pasa nada, no hay problema. Yo no quiero ser una copia, yo no quiero ser alguien que intente fingir, mostrar o vender una imagen que no es la real. Y mi anhelo es que ninguno de nosotros tenga la necesidad, por lo menos aquí adentro, de ser una copia o de ser imitador. Afuera, bueno, si te quieres mimetizar entre la gente y no sé, pero aquí no quiero que seas falso, no quiero que tengas que fingir, que mostrar algo que no eres, porque ni yo soy perfecto, ni tú eres perfecto. Estamos en este proceso de ser transformados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y eso es lo que tenemos que anhelar y querer. Bueno, voy al pasaje en cuestión. Efesios 5, versículo 1 dice en la versión Reina Valera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y la versión NBI dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. ¿Y por qué empecé hablando del original y de la copia? Porque este pasaje nos invita a imitar. Este pasaje nos invita a, en cierta forma, poder imitar a la persona de Dios. Pero esta imitación, y creo que podemos ir a la siguiente diapositiva, esta imitación no tiene nada que ver con el hecho de fingir ser algo, sino más bien esta imitación tiene que ver con el hecho de aprender mientras yo voy imitado. Tú cuando estás tomando clases, cuando estás aprendiendo, muchas cosas simplemente las tienes que retener en tu mente y guardar. Pero todo lo que tiene que ver con las manos, todo lo que tiene que ver con lo manual, tú primeramente lo tienes que ver como lo hacen, para luego ¿qué? Voy a usar la palabra copiarlo, ¿vale? Voy a usar la palabra copiarlo. Pero cuando tú intentas hacer lo mismo que ha hecho el otro, tú estás aprendiendo. Y esa para mí es el concepto de la palabra imitar que el apóstol Pablo nos está dando en Efesios. Imiten a Dios. Imiten a Dios. Y para mí ese imitar es copien para aprender o imiten para aprender. Y lo pueden hacer ustedes mismos, ¿sí? Y la mejor imagen de Dios para aprender, la mejor figura de Dios para aprender a imitar, vuelvo al mismo punto del principio, sigue siendo la persona de Jesús. Nosotros en nuestras casas, lo que aprendimos cuando éramos pequeños, lo aprendimos imitando ¿a quién? A nuestros padres, ¿sí? ¿Cómo aprenden los bebés a hablar? Escuchando y tratando de imitar.
¿Cómo aprendemos nosotros los hábitos de nuestra familia? Imitando, ¿sí? Y siempre estamos tratando de, en esa imitación, de coger y aprender nosotros. Y así es como nosotros hemos recibido la mayoría de valores y de hábitos que han marcado nuestras vidas. Ahora, yo he contado una pequeña anécdota hace tiempo atrás, la voy a repetir muy brevemente, que había una mujer que se casó y el marido se extrañaba de que la mujer, cada vez que iba a hacer una pizza, le cortaba los bordes a la pizza y la metía en el horno y le sacaba gran parte de la pizza. Y el marido no entendía por qué mi mujer le corta un pedazo a la pizza y la mete al horno, ¿sí? Y el marido le dice, mi amor, cariño, mi vida, ¿por qué le cortas un pedazo a la pizza y le sacas todos los bordes? ¿A quién no le gustan los bordes de las pizzas? A mí me enloquecen. Bueno, le quita los bordes de la pizza y la mujer le dice, porque mi mamá lo hacía así. Bueno, este hombre se encuentra con la suegra y le dice, suegra querida, ¿por qué usted o su hija me dice que aprendió de usted a hacer la pizza de esta forma? Le corta los bordes y la mete al horno. Sí, yo lo hago así porque a mí me lo enseñó mi mamá y mi mamá lo hacía así. Y este hombre que no estaba satisfecho con ninguna de las respuestas, como la abuela vivía, ¿sí? Se fue a hablar con la abuela y le dice, abuelita, ¿por qué su hija y su nieta hacen la pizza de esta forma? Le cortan los bordes, la meten al horno y luego cuando está lista la sacan. Y la abuelita le dice, yo porque tenía una fuente en el horno muy pequeña, no sé por qué lo harán ellas. Entonces, nosotros aprendemos hábitos en nuestra vida que muchas veces tienen sentido para la persona que los está haciendo y bajo las circunstancias, pero que no se aplican para nosotros. Pero en nuestra vida espiritual, ¿qué? ¿De quién tomamos los hábitos? ¿De quién aprendemos? ¿Quién puede ser realmente nuestro ejemplo a seguir? Jesús. Imiten a Dios. Pero la mejor versión de Dios que nosotros podemos conocer, por lo menos por ahora, la mejor revelación del corazón y de la persona de Dios, es Jesús. Y si bien a Jesús ahora no lo tenemos aquí entre nosotros, pero todo lo que necesitamos saber está aquí y Él lo dejó por escrito. Entonces, es mi deseo en este tiempo que puedas dejarte transformar, que podamos ser aprendices, que podamos dejar que ese Jesús pueda grabar en nosotros valores, que pueda realmente transformar nuestra forma de pensar, de actuar, de decidir, de hacer, incluso nuestra forma de creer, porque muchas veces nuestra creencia está limitada por nuestro entorno y está totalmente controlada por lo que otros nos han enseñado y que en muchos casos ni siquiera es la verdad a veces. Entonces, por favor, en lo que nos quede, en lo que tengamos de vida por delante, tratemos de zambullirnos en Jesús, tratemos de imitar a Jesús. Realmente Él es el modelo a seguir. Es curioso para mí que Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros, ¿cómo no me reconocéis? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay dos pasajes de la Biblia que quiero tomar en esta mañana para hablar un poco acerca de esto, de la identidad, ¿sí? Esto era solamente la introducción y que vamos mal para la introducción. Vamos a hacerlo rápido. Colosenses, capítulo 3, verso del 5 al 14. Lo voy a leer yo simplemente desde la versión Reina Valera. Pero Pablo va a hablar muy claramente a dos iglesias, dos pasajes muy similares. Y yo en esta mañana quiero compartirlo porque para mí es un poco lo que podemos hacer nosotros en este tiempo, ¿sí? ¿Qué cosas podemos hacer en este tiempo? Entonces, Colosenses capítulo 3, del versículo 5 en adelante dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Me gusta cómo comienza Pablo, y esta forma de hablar de Pablo es muy de Pablo, porque no solamente la va a expresar en esta carta a los Colosenses, sino que también en Romanos y en otras cartas va a hablar de la misma forma. Dice, en cuanto a haced morir, así comienza diciendo, haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros. Él no está hablando de... Y la lista de las cosas que siguen a continuación es interesante, ¿sí? Para nosotros serían pecados gravosos, serían pecados que no nos gustaría escuchar, es más, que dentro de la misma congregación no quisiéramos tener. Pero para mí interesante es la postura de Pablo al decir, no intenten trabajarlo, no intenten controlarlo, no intenten dominar, no intenten manejar, sino simplemente hagan morir. Él está hablando de las pasiones propias del corazón, de todo lo perverso que pueda haber dentro de cada uno de nosotros. Y ninguno de nosotros viene de un entorno tan sano ni tan santo como para que no podamos haber estado mezclados con cosas así. Pero Él no está diciendo, miren, traten de controlarlo, como le digo yo a los filipenses, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está hablando de la misma forma, y al hablar de estas pasiones, lo único que Pablo está diciendo es, hagan morir. Y esto mismo, en otro contexto, él lo repite a la iglesia en Roma, dice Romanos 6, 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un capítulo, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 8 dice, versículo 13, pero si vivimos conforme a la carne, ¿qué pasará? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No hay lugar a la negociación. Pablo no da posibilidad al hecho de decir, no, mira, si tú realmente oras mucho y si tú lees la Biblia, tú puedes tener controlado esto, tú lo puedes manejar, realmente ninguna de estas cosas te puede dominar. Es muy radical. Y me gusta porque hay cosas con las que nosotros tal vez podemos luchar y creer que tenemos cierto control y que podemos manejar, pero la realidad que por lo menos la Biblia describe acerca de nosotros es que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Y encima agrega, y perverso. ¿Quién lo podrá conocer? ¿Quién lo podrá controlar? Por eso Pablo para mí es tan directo en estas palabras y me gusta porque no hay forma de que podamos nosotros controlar los propios apetitos, las propias pasiones, los propios deseos de nuestra propia carne. La única forma es matarlo.
hacerlo morir. Y una de las primeras cosas para hacer morir algo es no alimentarlo más. Otra cosa, y concretamente en esta área espiritual, yo creo que cada día traerlo delante de Jesús y decir, Señor, yo quiero morir a esto. Yo quiero rendir esto, yo no quiero seguir en esto. Pero no se queda allí el pasaje, sigue avanzando. Dice el siguiente versículo, perdonen que me pierdo. Bueno, haced morir pues lo terrenal en vosotros, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y yo anoté ahí hijos de desobediencia, porque a veces pensamos que con esto se está refiriendo a las personas que no creen en Dios. Y a veces pensamos que cuando la Biblia habla de la ira de Dios viene sobre, solamente se refiere a los que no le conocen. Pero a veces somos hijos de desobediencia. A veces elegimos voluntariamente mantenernos en una zona donde queremos coquetear, tratar de controlar, tratar de manejar ciertos hábitos que no tenemos la capacidad de hacerlo. Y es interesante para mí que usa la palabra hijos de desobediencia, porque obviamente no están obedeciendo. Ahora, Romanos 1, cuando habla acerca de los que no creen y los que no quieren, sobre todo los que no quieren saber nada con Dios, él usa la palabra, la ira de Dios. Pero Pablo concretamente le está hablando a la iglesia y le está hablando concretamente a un grupo de creyentes. Y la dureza de nuestro corazón puede ser tan grande que muchas veces elegimos mantenernos en esta situación de desobediencia que dar un paso adelante y querer rendir nuestra vida completamente al Señor. Ahora, ninguno de nosotros queremos la ira de Dios realmente. Yo en mi pasado hubo una época que jugué a ser creyente y estar con un pie adentro y un pie afuera. Era joven, tenía 18 años y aunque me sabía la Biblia de memoria, para mí era más seductor lo que me ofrecían afuera que lo que yo entendía que la vida en Cristo me podía entregar. Y yo luego de esa experiencia, yo puedo comprender lo que es que Dios renueva su misericordia cada día. Y puedo comprender ese pasaje que dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Pero caramba, que a veces estamos jugando con fuego y hasta que no nos explota la circunstancia en la cara, no queremos transformar, no queremos cambiar. Y Pablo no está rogando en esta carta, no es como en Romanos que él dice, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo no está rogando, pero está hablando muy, muy directamente y muy francamente, como lo hace Pablo. Hijos de desobediencia. Ahora, el texto sigue diciendo, ahora también dejad. ¿Sí? Y para mí es importante en esta mañana reconocer que para Dios lo primero que leímos acerca de la fornicación, el adulterio y todos esos pecados, para Dios no es más pecados que lo que va a nombrar Pablo ahora a continuación. Para Dios el pecado es pecado y no importa en realidad el grado, o sea, es más. Me gusta la definición que tiene Pablo, porque Pablo habla de las obras de la carne más en sí mismo que el del pecado, porque el pecado es esta actitud de querer vivir de espaldas e indiferentes delante de Dios, pero lo que brotan de nuestro corazón son las obras de la carne. Ahora,
Para Dios no es más gravoso lo primero que lo segundo. Para nosotros sí, a nosotros nos escandaliza. Pero sacando lo primero, Pablo dice, bueno, no nos podemos quedar con esto. Ahora también hay que dejar. Y no sé por qué la Biblia se me va a Tesalonicense. Ahora también dejad la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, las palabras deshonestas que salen de vuestro corazón. No os mintáis los unos a los otros. Para mí es muy interesante que Jesús no habló tanto de la inmoralidad sexual como yo hubiese querido, tal vez. Para mí es curioso que Jesús habló más de los pecados en función de nuestras relaciones, ¿sí? Jesús habló mucho acerca del juzgar, de la falta de perdón, del rencor, de la ira, de las ofensas, de la crítica, del juicio contra el prójimo, de la murmuración. Habló mucho más de eso que de lo otro. Y no es que Jesús estaba a favor de la inmoralidad sexual, no vayas a pensar eso. Yo lo que digo es que para Dios no hay una categoría. El pecado es pecado. Nosotros sí, nosotros hacemos listas y les ponemos prioridad, pero para Dios no. Es más, Jesús, en lo único que llegó a decir como una palabra más fuerte es, cuidado, ay de vosotros, de alguno que haga caer a uno de estos pequeños, más le vale que atarse una soga con una piedra de molino y arrojarse al mar. Entonces, no se trata acá si el pecado es grande, si el pecado es chiquito, si creemos que lo podemos dominar o creemos que no lo podemos dominar. El tema es que tenemos que aprender a morir y a dejar. Sigo. Despojaos, revestíos y vestíos, dice el apóstol Pablo. Y revestíos del nuevo, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Y dice el último versículo, que leí, el versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo está hablando de quitarnos y de vestirnos. Está hablando de sacar la ropa antigua, la ropa vieja, y vestirnos con la ropa nueva. Ahora, la ropa vieja es nuestra antigua naturaleza. Era lo que éramos. Y que si no estamos dispuestos a dejar, cuidado porque seguimos practicando lo que éramos. Por eso es importante aprender a morir y a dejar. Porque si no ponemos un cambio, si no hay un arrepentimiento, si no hay una transformación, seguimos haciendo lo que hacíamos. Por eso, despójense y vístanse. Despójense y vístanse. Y para mí la vestidura tiene mucho que ver con la identidad nuestra. Nosotros como nos vestimos estamos en cierta forma dando una imagen de cómo somos. Mucha gente lo primero que ve cuando se acerca a nosotros es cómo estamos vestidos. Ninguno está como Dios lo trajo al mundo, ninguno está desnudo, todos estamos vestidos. Y la vestimenta habla mucho de lo que somos. Por eso Pablo dice, vestíos del nuevo hombre, creado según la imagen de aquel que lo creó. Ahora, para mí es tan importante el concepto de vestir que cuando, ¿podemos pasar la siguiente diapositiva?
que cuando el padre del hijo pródigo lo recibe al hijo, aparte de darle el beso y de recibirle, lo primero que dice el padre es: sacad el mejor vestido y vestidle. Ponerle anillo en su mano, en su dedo, y calzado en sus pies. Porque la vestimenta es parte de la identidad de quién somos. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios tiene que cambiarnos la ropa, Dios tiene que darnos una vestimenta nueva. Es más, Él lo tiene a nuestra disposición, ¿sí? Pero cuando nosotros queremos seguir vistiendo de la misma forma que vestíamos en el pasado y ser andrajosos, estar en una situación fea, no tomamos en cuenta que Dios ya ha provisto para nosotros en Cristo Jesús una nueva vestidura que habla de los principios, que habla de las características del corazón de Jesús. Sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle anillo en su mano y calzado en sus pies. Dice el apóstol Pablo: vestíos como escogidos de Dios. Y Efesios capítulo 4, versículo del 22 al 32, dice palabras similares a esta, ¿sí? Voy a leer simplemente estos versículos rápidamente. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Despojaos del viejo hombre, renovar el espíritu de la mente, cambiar la forma de pensar y vestíos de la nueva naturaleza en Jesús. Ahora, la Biblia no está hablando de un cambio de look. La Biblia no está hablando solamente de un vestido exterior. Hace unos años atrás había en la televisión pública un programa de televisión aquí en España que normalmente eran mujeres las que llegaban y todas tenían una historia difícil y todas venían con una historia, pero lo que le hacía el programa era hacerle un cambio de look, un cambio de imagen, ¿sí? Le daban una ropa nueva que las identifique y que las haga verse mejor, les hacían un nuevo corte de pelo y les enseñaban una nueva forma de maquillarse. Y es más, ayudaban en algunas cositas más. Pero lo que Jesús propone no es un cambio de imagen solamente. Jesús no es un personal shopper que te asesora en qué tienes que comprar y qué es lo mejor que tú puedes tener. No es un asesor de imagen. El cambio que Jesús propone comienza desde adentro, desde el corazón, y sale hacia afuera. El cambio que Jesús propone es una vestidura que comienza en el corazón y que termina viéndose hacia afuera. Vuelvo a decir, me gustan las palabras de Pablo, porque a diferencia de lo que
tal vez yo podría proponer, Pablo lo tiene muy claro, y por medio del Espíritu Santo él dice, hagan morir en vosotros todo lo terrenal, todo lo que no es de Dios. Esto es lo que nos cuesta, ¿no? Llegar delante del altar o delante de esa cruz y rendir. Claro, la salvación es un regalo, es gracia. La obra del Espíritu Santo en nosotros es por gracia, no es porque seamos dignos. En ningún momento somos ni seremos dignos. En realidad, el que nos justifica, el que nos puede hacer dignos es el Señor, pero no nosotros en nuestros propios méritos. Entonces, morir a mi yo es lo que me toca a mí voluntariamente. Todo lo demás ya está hecho en la cruz por Jesús. Pero morir a mi yo y decidir cada día despojarme de lo que todavía me queda y vestirme del nuevo hombre o la nueva mujer creada en Cristo Jesús, es la tarea diaria para ti y para mí. Termino con el versículo que comencé. ¿Sí? Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo hace unos días hablaba de identidad y decía que somos hijos amados y que no hay nada que cambie nuestra identidad. Para Dios somos hijos amados. En Cristo Jesús somos hijos amados. Ahora, mi invitación en esta mañana, primeramente para mí y para ti, es: venga, vamos a imitar a Jesús. Vamos a dejar de hacer como nosotros pensamos y hacer como Cristo haría. Vamos a tratar de no vestirnos según como nosotros creemos que debe ser nuestro carácter y nuestra persona, y vamos a coger lo que la Biblia declara como la nueva vestidura en Cristo Jesús. Yo vuelvo a repetir, yo no quiero seguir luchando con la gente de que somos una mala copia de lo que es Jesús. Yo quiero aprender a ser realmente un original de quien es Cristo. Pero para eso es necesario despojarnos y vestirnos, morir y vivir a través del poder del Espíritu Santo. Mi invitación es esa en esta mañana, ¿sí? Perdón la hora, pero quiero que seamos conocidos por ser originales y no por ser una buena o mala copia. Quiero que seamos conocidos porque realmente haya amor verdadero entre nosotros y no porque finjamos amarnos o tengamos que hacer carita para caernos bien. Quiero que podamos dejar entre nosotros todas las pequeñas cosas de nuestra naturaleza humana que nos separan. Y yo sé que esto no es un trabajo fácil, porque tenemos que trabajar en nuestro propio corazón. Pero no quiero que seamos truchos, que seamos copias baratas. Quiero que realmente nuestra identidad pueda ser verdaderos hijos de Dios. Porque si no, la gente ve una imitación. Y cuando ve una imitación, la gente no quiere saber nada. Así que, inclina tu cabeza, por favor. Yo no sé en esta mañana de lo que he hablado, qué toca tu corazón. Pero quiero dejarte una pregunta para esta semana y para que cada día de esta semana tú la puedas traer nuevamente a tu mente y tú puedas tomar una decisión. ¿Cómo puedo
imitar a Dios en mi vida? ¿Cómo puedo imitar a Jesús en mi vida diaria? Y vuelvo al punto, imitar no de copiar y fingir ser, sino de aprender, de querer hacer lo mismo para aprender a hacerlo. ¿Cómo puedes esta semana ser imitadora de Jesús, imitador de Jesús, en donde tú vives, en donde tú estás? Señor, oramos para que tu Espíritu pueda grabar en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra. Señor, que realmente tú nos confrontes con el pensamiento de que si queremos simplemente fingir, si queremos imitar ser algo que no somos, si queremos simplemente tratar de mostrar algo para no mostrar realmente lo que somos, no estamos vendiendo realmente una buena imagen de Jesús, sino que al contrario, estamos desengañando a la gente con Jesús. Espíritu Santo, enséñanos que en nuestra integridad de quiénes somos cada uno de nosotros, tú nos quieres llevar cada día a despojarnos y vestirnos, a renunciar, a morir, a dejar de querer revivir nuestros hábitos de pecado y poder vivir realmente en la nueva naturaleza que tú nos quieres dar. Señor, enséñanos a que te podemos imitar, podemos copiar las cosas que tú hiciste y nosotros podemos ser transformados en esa manera de aprender a cómo tú hiciste las cosas, para que la gente pueda decir de nosotros lo mismo que dijo de Pedro y Juan. Se nota, reconocemos, es evidente que han estado con Jesús. Señor, guíanos en esta semana, cada día, cómo podemos imitarte, en qué podemos imitarte. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Angélica.